buenas tardes, buenas noches por haber les agradecemos por haber aceptado la invitación. De verdad que es de mucha ayuda, puesto que es para un trabajo que tenemos que realizar y pues necesitamos ahora sí la opinión de quienes ya están laborando, quienes nos puedan apoyar, porque pues vale mucho sus respuestas, todo lo que ustedes nos digan pues es de gran valor para nuestra formación. Eh, Previamente les mandamos las preguntas que se van a hacer y pues nos las vamos a dividir. Entonces, vamos a empezar. Ok, nos vamos a presentar. Mi nombre es Lazalet. Buenas tardes, maestros. Un gusto. Mi nombre es Luis Antonio. Mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Aldo. Buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto. Un gusto. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat. Y yo, pues, me llamo Freddy. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, maestros. Vamos a darle la continuidad al panel con el ambiente de trabajo más agradable que se pueda. Dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el aprendizaje educativo? En ese caso, para mí, el aprendizaje es un proceso en el cual la persona construye sus propios conocimientos y experiencias, adquiriendo igual habilidades, conductas, actitudes, valores, al interactuar con el objeto de conocimiento. Para mí eso es aprendizaje. Muchas gracias, maestro. ¿Van a pedir más opiniones o con una? Sí, estaría mucho mejor que fuera de ambas partes para pues que sea más enriquecedor. Ok, bueno, pues en mi opinión, como bien dice el maestro Freddy, para mí el aprendizaje es exactamente eso, un proceso por el que todo ser humano, sin excepción, atraviesa. Y en aprendizaje estamos constantemente ligados todos. A través de ese aprendizaje adquirimos habilidades, como bien decía el maestro, conductas, destrezas, conocimientos. Y bueno, este aprendizaje nos permite poner en marcha nuestras experiencias. Y específicamente el aprendizaje escolar para mí es pues la adquisición y la aplicación de los conocimientos, de las herramientas que una currícula básica escolar nos va señalando, como bien ya sea educación básica, educación media, educación superior, es eso, todas las experiencias, todas las herramientas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida escolar. Perfecto, maestra, gracias. ¿Alguno de mis compañeros tiene algún comentario? Bueno, si no es así, vamos a continuar con la ronda de preguntas. La segunda dice, ¿qué es el aprendizaje escolar? Que en este caso la maestra, pues, Monse ya nos abarcó en parte de su opinión. Maestro. Para mí el aprendizaje escolar viene siendo como el tipo de aprendizaje que se da en una escuela, en un sistema educativo, va. Es un aprendizaje que está guiado, monitoreado, controlado. Es un proceso en el cual participan activamente tanto el profesor como el alumno de manera consciente. Ese es el aprendizaje escolar. Se da de manera sistematizada. Para mí es eso, sería eso. Gracias, maestro. Maestra Monse, ¿algo más que quiera decir?
Bueno, simplemente comentar igual lo que decía el maestro, es algo que aprendemos en la escuela, eso definitivamente tiene que estar ligado con el aprendizaje escolar, es algo que aprendemos en la escuela y que lo desarrollamos fuera de, prácticamente en nuestra vida cotidiana. Perfecto, creo que aquí escuchamos unos comentarios por ambas partes que coinciden, ¿no? O sea, este aprendizaje siempre se va a dar en la escuela, o sea, a eso, ¿no? Es que es el aprendizaje escolar. Bueno, a través de lo que he escuchado y han estado a la par los comentarios que están dando los dos maestros en este caso. Bueno, otra de las preguntas que les queremos hacer es, ¿cuáles son los factores más importantes en el aprendizaje escolar en este caso? Bueno, el aprendizaje está estrechamente ligado con el desarrollo personal. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestra madurez, a nuestra capacidad de aprendizaje es lo que vamos a poder aprender. Eh, Coloquialmente podemos decir, no le puedo enseñar a un niño de 2 años que aprenda a cálculo, ¿no? Todo aprendizaje tiene que estar ligado a nuestra madurez, a nuestro desarrollo personal. Dicho esto, este aprendizaje se produce de la mejor manera cuando existe motivación, cuando existe dedicación y esfuerzo, tanto de parte del alumno como de parte del docente que está pues enseñando el aprendizaje. Sin embargo, no basta con ello. También hay otras herramientas mentales que entran para que el aprendizaje pueda realizarse. Dentro de estos están la atención, el razonamiento, la memoria. Todas estas todas estas funcionan para alcanzar un óptimo aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la maestra. Para mí el factor más importante viene siendo el cognitivo, que tiene que ver con todo lo que dijo la maestra Montserrat, que tiene que ver con las operaciones del pensamiento, que básicamente son procesos complejos como lo que acaba de mencionar la maestra, que tiene que ver con percibir, observar, interpretar, analizar, asociar, comparar, expresar, retener. Todas esas palabras que mencioné son operaciones del pensamiento. En este factor igual intervienen los hemisferios cerebrales. Es algo complejo, como lo dice la maestra. Pero también hay otro factor que es muy importante, que tiene que ver con la actitud, con la motivación del alumno, con la voluntad, con las habilidades sociales, que igual juegan un papel muy importante en lo que es el aprendizaje escolar, porque sin una actitud positiva, sin una motivación, difícilmente se va a dar lo que es el aprendizaje. Por eso también es importante el factor afectivo social. Y hay otro factor que se llama factor ambiental y de organización de estudio, que viene siendo como los elementos externos del medio ambiente que pueden incidir de manera negativa o positiva en el desempeño de un alumno. Tiene que ver con la organización del lugar donde estudia, tiene que ver con la organización de su mente, el tiempo que dispone para el estudio. Esos son los factores que intervienen para lo que es el aprendizaje escolar, de manera así breve.
Ah, ok. Entonces vendría siendo un trabajo en conjunto, básicamente, Sí, entre todo lo que el alumno va recibiendo de su entorno y de cómo él se va desenvolviendo básicamente en la sociedad. Eso va a así intervenir es. mucho en lo que es su desarrollo. Ok. Bueno, en este caso estamos escuchando que sí son varios factores que, como dice mi compañero Mario, se complementan. Si estamos hablando desde la motivación, el tiempo, en la parte neuropsicológica, la parte ambiental, entonces todo esto es lo que va a hacer que el niño tenga ahora sí que un buen aprendizaje, ¿no? Así es. Exactamente. Eh, Desafortunadamente, no solamente los alumnos con problemas de aprendizaje, sino en general, tenemos muchos alumnos que presentan muy poca motivación para aprender. Y bueno, desafortunadamente la motivación es una situación intrínseca, no es propia de él, algo que él pudiera modificar, pero esta podría ser modificada por factores externos, como bien decía el maestro, como la familia, la escuela, y muchas veces a los maestros nos cuesta un poco que este pequeño detalle, por así decirlo, que es la motivación, que más que pequeño es gigantesco, no permita a los alumnos avanzar al 100% en su aprendizaje, porque es ahí lo que vamos arrastrando un poco, la motivación, la motivación. Podemos tener dedicación, podemos tener, el alumno puede estar en sus herramientas mentales, en la parte cognitiva perfectamente, pero cuando hace falta ese plus, sí nos cuesta un poco de trabajo, mucho de trabajo, y el maestro Freddy no me va a dejar mentir. Eh, a veces hasta los papás les hace falta la motivación y como maestros también debemos de intervenir con ellos para apoyarlos, para orientarlos, guiarlos y sobre todo darle seguimiento a lo que ellos pudieran ayudar a enseñarle a sus hijos. Sí, así es, maestra. De hecho, ¿cómo se llama? La atención del alumno debe ir a la par con la motivación. Sin motivación no hay atención. Decían los maestros, es un trabajo en conjunto con los padres de familia, pero si los padres de familia no apoyan al maestro con las actividades o con las sugerencias que los maestros les dejan para que ayuden a sus hijos, pues ni por más que el maestro se esfuerce, pues siento que el aprendizaje no va a ser muy significativo para el alumno, ya que necesita mucho el apoyo de sus familiares y de los maestros de educación especial, ¿no? Y un Y claro así es. ejemplo es el aprendizaje en casa que estamos viviendo ahorita, que está quedando el aprendizaje no en manos completamente del padre de familia o el tutor, pero sí en una buena parte. Y estamos viendo que estamos sintiendo los maestros o los que somos también maestros y papás, que la motivación ya está haciendo como que está desapareciendo un poco. Estamos tratando de poner a marchas forzadas las mejores actividades, las mejores estrategias. Estamos poniendo a prueba la educación socioemocional para eso, para motivar a los padres de familia. Pero sí hay un punto en el que la parte emocional agota, se agota y la motivación va bajando poco a poco. Así es, Y no está mal, ¿no? O sea, la situación que estamos viviendo es una situación extraordinaria a lo que hemos vivido completamente en situaciones presenciales, pero pues sí, a veces sí nos está haciendo falta la motivación de los padres de familia. Los niños, mientras sea juego, mientras sea una actividad lúdica, algo que les interese, ellos están puestísimos a aprender, pero sí nos está haciendo un poquito de falta la motivación. así es. No, definitivamente lo Así es, maestros, sabiendo pues las experiencias que se están viviendo, ¿no? Desde que empezó lo de esta situación de la contingencia, pues se sabe que a un inicio todos los padres de familia, bueno, no se puede decir todos, sino que la gran mayoría empezó trabajando con sus niños, con sus hijos, ¿no? Pues de manera emocionados, ¿no? Así decir, emocionados
pero pues al ver cómo esto se fue alargando y pues la dificultad en algunos casos para algunos padres de familia, pues de las actividades es que la motivación, así como tal que tenían un inicio, pues hasta este punto ya llegó como que decir, ya llegó a bajar y en ocasiones hay padres que ya ni siquiera toman o consideran en realizar las actividades, ¿no? Sino que esperan a que se la acumulen y pues ya piden el apoyo para poder hacer todas juntas y no hagan actividad por actividad, ¿no? En lugar de, por así decir, en lugar de que sea o sea, muchos dolores de cabeza, pues acomodarlos todos en uno solo, ¿no? Mayormente así lo han estado trabajando. Lo he visto en algunos casos con unos maestros, así lo han estado llevando. Se me hace que el maestro Luis nos espía a las mamás, ¿verdad? Es Y que estamos cansadas. tengo unos sobrinitos y conozco a varias personas que tienen sus bebés y están en preescolar, de hecho, y pues así lo han estado trabajando y en algunos casos en primaria, en primero a tercer grado, pues veo que muchos papás así lo hacen, que dejan que se acumule el trabajo y pues ya le empiezan a hacer. Así es, va más que nada al estrés que se generan los propios papás. Bueno, maestros, teniendo lo que ya son los factores que vienen de intermedio para el aprendizaje escolar, bueno, ahora sí pasamos a la problemática ya que viene en la escuela. Eh, ¿Qué son los problemas de aprendizaje, maestros? Eh, para mí un problema de aprendizaje es una dificultad que complica de cierta forma la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades. Algo que sí debe quedar claro es que un problema de aprendizaje no se debe a un problema intelectual, tampoco se debe a un problema emocional, ni sensorial o pedagógico. Más bien, se debe a a fallas en los procesos cognitivos que tiene que ver con atención, percepción, comprensión, memoria. Para mí eso es un problema de aprendizaje. Así es, coincido con el maestro Freddy en la parte del que los problemas de aprendizaje son dificultades significativas. Esto en la adquisición y en el uso de la capacidad de adquirir, de entender, de organizar, de almacenar y de usar información ya sea oral o escrita. Estas mismas dificultades, por supuesto, afectan pues la capacidad de hablar, de leer, de escribir y de utilizar el cálculo mental en los alumnos que presentan estas dificultades. En efecto, maestros, y sabiendo esto, ¿ustedes cómo consideran que un niño ya presenta los problemas de aprendizaje? Bueno, Cuando ya lo presenta, Sí, cuando el niño ya cuenta con la identificación que ya tiene el problema de aprendizaje. yo me doy cuenta cuando el niño presenta dificultades de comprensión, de instrucciones, de narraciones y explicaciones orales. Igual cuando no da enseguida la respuesta, o sea, manifiesta lentitud en las respuestas que da, o cuando presenta fallas en su memoria, no recuerda lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Igual cuando comete errores constantes al copiar o escribir, o cuando no comprende
el planteamiento de un problema. Son indicadores que me pueden decir que este niño tiene problemas de aprendizaje. Así es, uno de los principales indicadores es el que no accedan a los contenidos del grado que están cursando. A veces, bueno, no sé cómo le pasa al maestro Freddy, pero muchas veces a mí me da un poquito de trabajo diferenciar a primera vista rezago educativo con dificultades, con problemas de aprendizaje. A veces los de educación especial que estamos en escuelas regulares, en USAER, a veces los maestros nos saturan y nos llenan y nos llenan de niños, de alumnos, porque tienen problemas de aprendizaje. Pero al realizar una observación, al realizar entrevistas, al indagar, nos damos cuenta que realmente no es una dificultad de aprendizaje, no es un problema de aprendizaje, sino que es un rezago educativo a causa de quizás un mal manejo pedagógico. Entonces, bueno, ahí es cuando ya que identifico que, bueno, es rezago educativo, como que descansamos porque nos enfocamos prioritariamente a los niños que realmente requieren nuestra atención o la atención en general de los maestros. Para mí ese es como que un primer punto, ¿no? El que no accedan a la información. Como bien decía el maestro, que no comprendan quizás una instrucción sencilla o a lo mejor un cuentecito común que le contamos a los niños. Todos están emocionados, hacemos preguntas y ellos contestan muy emocionados. Cuando vemos que hay uno en especial que no nos prestó atención, que no responde las preguntas o no da respuestas que nosotros quisiéramos escuchar, ahí es como que empezamos a ver los foquitos rojos. Empezamos a ver a lo mejor un niño que ya debería saber su izquierdo, su derecha, igual, como comenzamos a ver a veces algunos que tienen dificultades para hablar o para hacer preguntas o para situaciones, podemos decir, ¿no? Comunes en niños dependiendo de la edad. Cuando comenzamos a ver que un niño no hace las cosas que debería de hacer, es ahí donde como que coloquialmente decimos, no, es un foquito rojo. Es un alumno que está quizás en situación de riesgo y comenzamos a observar, comenzamos a indagar hasta que ya vamos viendo cuál es la situación en específico que se presenta. Muy cierto, maestra. Igual me pasa a mí. Cuando estoy con la detección de alumnos que presentan dificultades, en tiempo de canalizaciones, las maestras enseguida me canalizan una lista numerosa de niños que supuestamente tienen problemas de aprendizaje. Pero resulta que al estar indagando, al estar sacando informaciones, datos sobre ellos, detectamos pues de que no es cierto, de que presentan solamente rezago educativo. ¿Mm? Y eso es común, yo creo que es algo que pasa en todas las escuelas, de que los maestros todavía no tienen esa habilidad para diferenciar cuáles niños realmente presentan problemas de aprendizaje. Coincido mucho con la maestra. Eso es lo que pasa realmente en las primarias, en las escuelas de preescolar igual. Me imagino que hasta en la secundaria. Sí, yo creo que en las secundarias está como más enraizada la dificultad, ¿no? Todavía en preescolar pudiéramos quizás apoyar a los niños en primaria, pero ya cuando un niño con dificultades de aprendizaje llega a secundaria, híjole, yo me imagino el esfuerzo tremendo que deben hacer tanto maestros de cada materia como personal de educación especial, porque ya hablamos de que la dificultad está cimentada totalmente y cambiar los procesos mentales o apoyar al alumno en los procesos mentales es mucho más difícil. Así es, maestra, y más, por ejemplo, en este caso ya de la secundaria, donde el alumno, o sea, el niño o joven ya está en ese proceso de cambio, ¿no? De ya adolescencia, ¿no? Todos los
complicaciones que se le vienen a él, pues ya como que impiden un poco más los problemas educativos, son más ya notorios, son más difíciles. Pues si se detecta, por ejemplo, desde lo que es preescolar, pues ya se le viene dando esa intervención, ¿no? Y pues durante el proceso, desde preescolar y primaria, pues ya se trabaja con el alumno y esos problemas de aprendizaje van reduciendo y pues favoreciendo, ¿no? Al mismo niño. Afortunadamente ya hay USAER secundarias y el CAM ya tiene unos años que manejan la parte de secundarias. Pero antes sí, yo sí creo que los maestros de grupo se la veían muy difícil porque era ir casi, casi, no quiero decir a ciegas, ¿no? Porque la dedicación de muchos maestros siempre sacó a flote ese tremendo barco de dificultades de aprendizaje, pero sí era una situación completamente nueva, pero pues ya hay USAER en secundarias y sí creo que tienen un tremendo, tremendo trabajo los maestros. Bueno, tenemos en general, y ahorita que regresemos a presencial, todos tenemos mucho trabajo. Sí, Así es, maestra. Maestro, de hecho, he escuchado que parece que aquí cerca del Camino Real hay, no solo se queda en la secundaria, ¿no? Lo del USAER, la atención al USAER, sino he escuchado que parece que en un Cebetis, o sea, si tenga algo así que se encuentra, parece que en el plantel de Tenabo o algo por ahí, dan igual para nivel bachillerato, dan la atención para los alumnos, para los que continúan más allá de la secundaria, ¿no? Es lo que he escuchado igual, que la atención no solo queda de preescolar, primaria y secundaria, sino que ya abarca un poco más a lo que es el grado de bachillerato, porque así como en el CAM ya creo que es para la secundaria y concluye con lo que es ya la formación, ¿no? Para lo que van a estar dedicados los jóvenes, los jóvenes. sí, así es. Se está haciendo el intento de trabajar con los jóvenes que tienen una situación especial en el bachillerato, pero sí hace falta especialistas de aprendizaje en ese nivel. Sí, Lo están haciendo como pueden, de acuerdo a sus posibilidades, pero sí, realmente sí necesitan de especialistas. sí. Ellos hacen ahora sí que lo que está dentro de sus posibilidades, como dice el maestro. Muchas veces se pasan los expedientes o se manda un reporte de atención al área de psicología del plantel de nivel media superior que sea, Covach, Covacam, CECIP, el que sea. Se manda, si cuentan con área de psicología y el psicólogo trabaja pues de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a lo que hay, pero como bien dice el maestro, hacen falta especialistas de aprendizaje específicamente. Sí, Así es, hace falta porque quieran o no, pues en cada nivel educativo hay, hay alumnos que tienen sus problemas, ¿no? Sí, una duda. Estaba escuchando pues los comentarios y cuando hablamos de rezago, vendría siendo más a la parte pedagógica entonces. sí, tendría que ver un poco más en cuanto a la parte pedagógica, en cuanto a la parte de inasistencias por parte del alumno. Ok, Más que nada, gracias. Sí, entonces de ahí sería la diferencia, ¿no? Ahora sí, sí, de un niño con problemas de aprendizaje a uno que pues está en rezago. así es. Sí, sí, eso era lo que decía. Cuando comenzamos a investigar o a indagar por qué el alumno no está aprendiendo, nos damos cuenta que no tiene los conocimientos básicos. Y comenzamos a preguntar, ¿y por qué no tiene? Es que se enfermó en el 2000, no sé, cuando estaba en primero, y no fue a la escuela 7 meses. Ándale, ¿no? Pues ahí comenzamos a ver, ¿no? O que en todo segundo le lloraba a su mamá que no quería venir a la escuela y no iba, 2 días a la semana iba nada más. Entonces comenzamos a ver, o luego resulta, ¿no? Que luego los maestros de primaria, todos en general, pero me toca luego en primaria, que se avientan los trapitos,
que fulanita no le dio clases bien, que sotanita no sé qué, que perenganita no. Entonces comenzamos a ver situaciones que están fuera de, bueno, que son importantes para el aprendizaje del niño, pero no nos damos, a veces, no sé cómo le pasa al maestro Freddy, pero a mí sí me pasa mucho, que sí me da trabajo decirles, bueno, este niño no ha aprendido porque no se le ha puesto el empeño necesario, no Claro. porque el niño no quiera aprender o no pueda. Se puede decir la falta de atención, ¿no? Hacia el pequeño, ¿no? Hacia el niño. ¿Mm? Sí, es una, por ejemplo, si el niño no aprendió, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si el niño no aprendió las vocales en los primeros meses de primero y en segundo le queremos enseñar trabadas, por ejemplo, bueno, ¿de qué manera el niño cómo le podemos enseñar algo un poquito más complicado si no tiene la parte sencilla, la parte básica? Y es ahí donde entra nuestro trabajo, apoyar al maestro, apoyar al padre de familia, guiar al alumno también a ir adquiriendo los conocimientos básicos para poder aprender pues, lo que le hace falta. Gracias, maestra. En este caso, ya que vamos a hablar de una intervención en sí, ¿cuáles serían las manifestaciones que estos alumnos ya están presentando? Sí, hace ratito el maestro Freddy la señalaba. Decía que a lo mejor es un alumno que le hace falta un poquito más de tiempo para realizar las actividades, que no comprende instrucciones sencillas, a lo mejor su atención, bueno, no a lo mejor, muy probablemente su atención no es del todo la adecuada. A lo mejor su lateralidad, su ubicación espacial igual no es la correcta. Quizás esos podrían ser algunas manifestaciones que, bueno, y una de las principales es ese, ¿no? El que no aprenda, el que no logra adquirir los conocimientos del grado en el que está cursando. Sí, exactamente, maestra. También en algunas ocasiones el alumno que presenta problemas de aprendizaje presenta hiperactividad, o sea que se mueve de un lado a otro, todo el tiempo está inquieto y pues eso pues no le permite atender. A veces es todo lo contrario, cuando el alumno está demasiado quieto en su asiento, no se levanta, no juega, no hace sus tareas, eso se le llama hipoactividad. Igual es otra manifestación que tienen los alumnos con problemas de aprendizaje. Muy bien, maestros. Y hablando de intervenciones, ¿qué actividades o estrategias pues llevan a cabo con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje? Bueno, en mi caso, entre las estrategias están el tener acercamiento con los docentes de grupo, orientar al docente de grupo, guiar al maestro, al padre de familia, para que le brinde al alumno un ambiente. Muchas veces decimos que es un ambiente adecuado de aprendizaje, pero realmente en un alumno con dificultades de aprendizaje requieren el que no haya tanta presión sobre él, el que no haya tanto regaño, el que no se le esté señalando constantemente, sino que simplemente darle su espacio, pero supervisando que realice lo que debe de realizar, brindarles un poquito más de tiempo para la actividad, para lo que sea que estén haciendo de lengua escrita, de lengua oral, brindarle indicaciones breves. A veces saturamos a los alumnos de explicaciones, de indicaciones, y al final terminan no sabiendo qué hacer por tanta información que recibieron. Eh, otra estrategia sería apoyar al maestro de grupo
para priorizar las actividades o las situaciones que al alumno le interesan, para así lograr esa motivación que comentábamos al inicio de la plática. Siendo algo que al alumno le interese aprender, él se va a motivar un poquito más y quizás va a centrar un poco más su atención, y vamos a lograr que esos procesos mentales funcionen en pro del aprendizaje de estos chicos. Durante el proceso de recabación de datos, de informaciones, hacemos lo que dice la maestra. Damos sugerencias a la maestra de cómo trabajar con los alumnos. También trabajamos con los papás, igual dándoles sugerencias, cómo podrían apoyar en casa al alumno. Se trabaja de manera directa igual con los niños, entrando al salón de clases, observando lo que hacen, apoyándolos de manera más concreta, dándoles apoyos de manera que se les facilite las actividades que están realizando en este momento. Pero como es un alumno que presenta problemas de aprendizaje, pues es candidato para una evaluación psicopedagógica. Entonces, una vez que se tenga todos los datos, informaciones acerca de ese alumno, el maestro de apoyo tiene que hacer un informe final de su situación inicial, donde explica todo referente a ese alumno, sus fortalezas, sus debilidades, las barreras que impiden que aprenda. El caso es de que igual psicología va a ser lo mismo, va a tener sus propios datos. La maestra de comunicación, si está también involucrada, igual va a tener que buscar sus datos y sus informaciones, aplicar sus pruebas igual como todo especialista. Una vez que se tenga todos esos datos, igual trabajadora social también tiene su función, que es el de conocer un poquito más el aspecto sociofamiliar. Entonces, una vez que se tenga todos esos datos, ya se hace la evaluación psicopedagógica, que es como la organización de todas las informaciones de cada especialista. Esta evaluación psicopedagógica nos va a brindar los elementos como para decidir los recursos, los apoyos que requiere ese alumno para que pueda tener un mejor desempeño. Entonces, ¿cómo se llama? En base a esa evaluación psicopedagógica, se hace lo que es la propuesta educativa específica, que va a ser una propuesta por cada grupo. Si tenemos 2 o 3 alumnos ahí con ese maestro, tiene que ser una propuesta educativa específica que involucre a esos alumnos y a los demás, porque de ahí se va a basar la maestra para hacer su planeación educativa, para que esa va a ser su guía, la propuesta, la propuesta que se va a hacer después de lo que es la evaluación psicopedagógica, la propuesta de intervención. Entonces, la maestra al planear, por supuesto, lo que se quiere es de que se guíe de ese trabajo que se hizo de la propuesta. En base a eso, la maestra va a tener que planear bajo el enfoque del DUA.
sea, ¿qué es eso? De que va a tener que tomar en cuenta en sus planeaciones, pues, las necesidades del chavito, va a tener en cuenta sus intereses, va a tener en cuenta su estilo de aprendizaje. De eso se trata, de planear bajo el enfoque del DUA. Una vez de que se haga esa planeación, en la propuesta educativa igual debe aparecer los apoyos específicos que se debe de brindar, que tiene que ver con asesoría, con acompañamiento, con orientación. Bueno, el caso es que es un lío hasta para hacer esa propuesta educativa específica. No es algo tan fácil. Pero bueno, nosotros estamos ahí para hacerlo de la mejor forma posible. Y se la presentamos a la maestra. A veces la maestra, pues, no quiere seguir, no quiere guiarse de esa propuesta. Nosotros insistimos. Ese es el trabajo de nosotros. Y así se da la estrategia, o sea, lo que es la intervención pedagógica. Igual como se llama, lo que ya se dijo, de cierta forma, uno de los apoyos es lo de la diversificación curricular, que tiene que ver con estrategias, sugerencias para promover lo que es la diversificación en la forma de enseñanza, evaluación y participación del alumnado. Pues igual esta, ¿cómo se llama? Información se tiene que considerar a partir de lo que es la evaluación psicopedagógica del alumno. Pues más o menos así, de manera general, les explico cómo es la propuesta educativa para estos alumnos. No sé si la maestra Montserrat puede agregar más información respecto a esto, porque sí está algo complicado, no es tan fácil. Sí, muchas veces una de las barreras para el aprendizaje y la participación por la que se enfrentan nuestros alumnos es con relación a la actitud. Y muy cierto lo que decía el maestro Freddy. A veces podemos elaborar una preciosa, así lo decimos en mi equipo de trabajo, una PE o una EPP preciosa y hermosa, con todos los términos hermosos que ustedes se puedan encontrar, todas las estrategias, porque a este niño le hace falta tal cosa y tal situación y tal y tal y tal. Pero a la hora de hacer que la información llegue a, no que llegue, no del todo, porque ellos, el director, el padre de familia y el docente de grupo deben estar informados siempre o lo más posible. Pero a la hora de hacerles llegar esa información, nos encontramos a veces con esa barrera de actitud. Que no, que cómo voy a hacer eso. Y que cómo se hace. Y muchas veces nos toca hacerlas de maestros frente a grupo. Porque bueno, maestro, esto se hace de esta manera y vamos y le enseñamos al maestro. Porque no se trata solamente de enseñarle al niño, sino muchas veces también de enseñarle a los maestros, ser ejemplo, el ejemplo de los maestros, porque ya les tocará fijarse de eso. Muchas veces, no, es que el maestro de comunicación o el maestro de aprendizaje solo me dice qué hacer, pero no me enseña cómo. Entonces ahí nuestro trabajo, el decirle, bueno, esto se hace de esta manera y los beneficios o los resultados que usted puede obtener son estos. Y si son otros, bueno, cambiamos la estrategia, lo hacemos de manera diferente. Sí, considero que esa es la parte complicada o la parte difícil de hacer llegar las estrategias a los maestros o las sugerencias, la barrera de actitud muchas veces, el compromiso, la dedicación, la falta de empatía, la poca consideración para, bueno, maestro, a lo mejor a usted le hace falta informarse o mire, yo le puedo dar un taller sobre, no sé, dificultades de aprendizaje o estrategias para hiperactividad, no sé, algo.
muchas veces nos encontramos con eso. Entonces, hasta esa parte de las barreras de la actitud, debemos de agregarlas a la PE, a la propuesta educativa específica. ¿Qué herramientas necesita también el maestro o la maestra de grupo? Quizás algún taller de, no sé, de a lo mejor de cómo, muchas veces, de cómo realizar el DUA, cómo planear el DUA, cómo lograr que todos los alumnos, sin hacer las llamadas adecuaciones curriculares, se van a encontrar igual que todavía hay maestros que realizan en sus formatos eso, adecuaciones curriculares, cuando ahorita lo que se busca es que todos aprendan con lo mismo. Sin embargo, tomando siempre en cuenta la diversificación. Bueno, tratar de quitar esa parte de adecuaciones curriculares, de que al niño que no lee bien le vamos a dar un dibujito para colorear. Porque antes era lo máximo eso, que si vamos a ver números le vamos a dar a colorear al niño, tal cosa. O con el boleo, que el niño con papel china rellene todo el número 1. Y ahí lo tenemos entretenido 2 horas al chiquito, con resistor, con papel china y con la hoja. Mientras que los demás van aprendiendo otra cosa. Ahora lo que se busca es que todos aprendan con las mismas actividades de acuerdo a las capacidades, a las necesidades de todos. De hecho, es muy interesante lo que están comentando, porque muchas veces lo notamos cuando estamos en las prácticas, vaya, de que, y bueno, esto ya nos habían comentado sobre este tema, de que los maestros regulares, en este caso los maestros de aula, no acatan las indicaciones o el trabajo que se debe llevar con el alumno. Entonces, esto procede a que, vaya la redundancia, el alumno no retenga esa información como se debe. Y eso recae en la falta de su desempeño escolar. Entonces, como lo que me había comentado de todas las actividades que están manejando, de cómo se deben llevar, yo creo que eso considero a los maestros de que se vuelven tradicionalistas en su metodología en este caso, al momento de enseñarles a los alumnos. Entonces, y a través de la evaluación psicopedagógica que están manejando, ¿me podría comentar de qué otras pruebas o si existen otras pruebas para detectar a los alumnos con problemas de aprendizaje? Sí. Así es, maestros, como menciona mi compañero, pues tenemos a base lo que es la evaluación psicopedagógica, como había mencionado, y pues queremos saber más amplio, ¿no? Este repertorio de pruebas o instrumentos, herramientas, cómo se vayan a trabajar para la evaluación o identificación más que nada que para estos alumnos con problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para poder identificarlos? Bueno, cada área tiene sus instrumentos. El, el área de aprendizaje tiene sus instrumentos, el área de comunicación tiene los suyos, psicología tiene los suyos, trabajo social también. Todo eso para llevar a cabo el proceso de evaluación psicopedagógica, que es entre uno de los instrumentos que podemos emplear. En mi caso, que soy del área de comunicación, los instrumentos que empleamos son cuestionarios de habilidades comunicativas, en donde a través de la observación, muchas veces a través también de la interacción con el alumno, vamos percibiendo cuáles son sus habilidades comunicativas. Un ejemplo, ¿no? Qué tan adecuada es qué tan bien realiza preguntas o si realiza preguntas, cómo son sus respuestas, si son directas, si utiliza o si comprende o si conoce el sentido figurado, si su comunicación tiene coherencia, si es coherencia lineal, cómo es su producción oral, cómo es su comprensión, si comprende cuentos. También
utilizamos la valoración lingüística. A través de esta valoración valoramos los aspectos fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Todo esto para poder conocer más allá la situación de comunicación del alumno. Al yo comunicación realizar mi actividad o mi valoración, bueno, luego me acerco a la de aprendizaje y a ver cómo te va. Muchas veces nos apoyamos en las valoraciones, ¿no? Para tener mucha más información, pero generalmente tenemos que sentarnos y comentar, bueno, yo observé tal situación, o a lo mejor yo puedo decir, no, mira, este chico está teniendo dificultades en su producción oral, o está teniendo dificultades a la hora de la identificación de la parte semántica, pero el de aprendizaje puede él a través de sus instrumentos comentar, bueno, yo logré identificar que el niño tiene dificultades a la hora de redactar o de la parte grafofonética. Entonces, yo no estoy casada, por así decirlo, con algún instrumento. Todo instrumento que a mí me permita conocer la situación real del alumno, yo lo puedo utilizar y a veces hasta modificar, dependiendo de la necesidad del alumno, no de la necesidad, de la capacidad del alumno y del contexto en el que estoy trabajando, yo pudiera ir adecuando el instrumento, siempre y cuando me brinde la información que yo necesito. Sí, efectivamente, es verdad lo que dice la maestra. Cada especialista tiene sus propias pruebas. En el caso del maestro de aprendizaje, el maestro de apoyo, se tiene que aplicar una evaluación pedagógica. ¿Para qué vamos a aplicar esta evaluación? Pues para evaluar, para explorar los aprendizajes esperados en relación al nivel y grado que cursa el alumno. Básicamente esta exploración va a estar un poquito más enfocada a lo que es comunicación y lenguaje, si se trata de niños de preescolar. Y si son de primaria, pues español. Y pensamiento matemático, si es para el nivel preescolar. Y si es para primaria, pues el área de matemáticas. En esta evaluación se podrá evaluar el desempeño del alumno. Si este desempeño es muy bajo, pues ya conviene entonces aplicarle otra evaluación. Pero si sale bien en esta evaluación, pues ya no es necesario el siguiente paso. El siguiente paso es evaluar. Es una evaluación que hacemos de las habilidades para aprender o dispositivos básicos, que también así se les puede decir, del aprendizaje, que tiene que ver con atención, con memoria, comprensión, percepción. Bueno, igual el del área de psicología también tiene que evaluar esta parte. El maestro de apoyo también hará lo mismo con su propia prueba. Esta evaluación va a permitir observar al alumno qué tantas habilidades muestra para realizar las actividades. Y, por supuesto, cómo está empleando esos dispositivos básicos del aprendizaje, que, como ya les había dicho,
tiene que ver con atención, percepción, memoria y comprensión. También el maestro de apoyo entra al salón para observar de manera directa el desempeño del alumno dentro del aula para que pueda corroborar en qué áreas está funcionando en un nivel muy bajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que hace que logre los aprendizajes y participe en las actividades como los demás niños. Psicología, lo mismo, como dice la maestra, tiene sus propias evaluaciones. Nada más yo tengo entendido de que se trata de una evaluación del funcionamiento cognitivo, que tiene que ver con razonamiento, pensamiento conceptual, tareas de atención selectiva. Y esto permite identificar el desempeño igual del alumno, en dónde se desempeña mejor, si es en habilidades verbales, si es en cuanto a habilidades perceptuales o en sus habilidades de ejecución. También se persigue ver aquí el rendimiento global del alumno, si está dentro del promedio o está bajo. Cuando se detecta que el nivel de funcionamiento intelectual es bajo, enseguida es el resultado de una pobre estimulación. No se debe de ir a los extremos. Se tiene que considerar que tal vez se debe a una pobre estimulación que está recibiendo y que no se trata de un problema de índole intelectual. Ahora, cuando hay datos suficientes como para pensar eso, pues ya se le aplica otra prueba. Con comunicación, la maestra ya lo explicó. ¿Qué se tiene que hacer? Trabajo social igual tiene que aplicar sus evaluaciones, o sea, no sus evaluaciones, más bien su entrevista. Ahí con esa entrevista, la trabajadora social busca explorar de qué manera los papás cumplen con su papel de papás en cuanto a la educación de sus hijos. Si colaboran con la escuela, buscan igual ver cómo se llama. Si no es todo lo contrario, si no, ¿cómo se llama? Si no colaboran con lo que es la asistencia del alumno o que no están apoyando adecuadamente en las tareas del chavito. Bueno, entonces eso de manera general, así explicaría las pruebas que aplica cada especialista. Ya después, todos esos datos que se recaban, se juntan para formar lo que es lo de la evaluación psicopedagógica. Sería todo en cuanto a las pruebas que aplicamos en la escuela con los chavitos. Así es, maestros, pues como sabemos, todo es un proceso, ¿no? Que inicia desde lo que es la detección, ¿no? O preidentificación, que es lo que se tiene con los niños, para luego posteriormente pasar a lo que son ya las evaluaciones, para ya dar más cierta, ¿no? Esa identificación que se está teniendo, ¿no? Y poder ya empezar a trabajar con ellos. La complementación, como hemos tenido algunas clases con los maestros, la evaluación psicopedagógica es una evaluación muy amplia, muy extensa,
que no se realiza en 1, ni 2, ni 3 meses, sino que tiene todo un proceso por llevar a cabo. Y pues todo esto ya viene al final de cuentas para ser ya recabada toda la información para un solo, ¿cómo se llama? A un, como un portafolio, ¿no? Un portafolio final, ¿no? Donde se tiene toda la valoración del alumno, qué le es funcional y qué no, cómo se debe trabajar con él. Así es, se me estaba pasando igual, consideramos el reporte del maestro de grupo. Ese es uno de los primeros pasos que hay que dar al inicio del ciclo escolar. Les damos un formato para que llenen los maestros y ese formato se toma en cuenta igual. Y entre todos los especialistas, igual llenamos unos filtros para detectar lo de las barreras que decía la maestra no hace rato, para detectar barreras en cuanto al contexto familiar, escolar y aula. Sí, Pero eso sí es entre todos. muchas veces, creo que el primer filtro es el escolar, el que se hace con el director de la Sí, primaria ajá, o del sí, sí, escolar. exactamente, sí, escolar. Entonces, se van a encontrar con directores que no conocen realmente al 100% o quieren maquillar los resultados. Y al preguntarles que si sus compañeros docentes realizan ajustes, si sus compañeros toman en cuenta tal cosa, para él todo perfecto. Luego hacemos el reporte del alumno, perdón, el reporte del maestro y para el maestro también. Todo bien, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa, eh, realizo mis planeaciones. Bueno, ustedes ya se van a ir dando cuenta cuando les toque, ya van a ver que es pronto. Lo maquillan bonito. Y luego vamos viendo en las valoraciones que, achis, ¿cómo era la cosa? Entonces, ahora sí que lo ideal es no quedarse con la primera impresión e investigar, indagar, eh, platicar con el resto de nuestro equipo docente, muy posiblemente igual acercarnos al maestro que tuvo al alumno un año antes o 2 años antes para saber si tenía las mismas características, si tenía las mismas dificultades e ir así conociendo aún más. Esos quizás no son instrumentos formales, ¿no? Pero son elementos que nos permiten tener mayor información acerca de la situación de nuestro alumno. Y era lo que yo les decía, ¿no? Que ustedes pueden entrar a internet y batería para tal y tal situación. Se van a encontrar un montón de baterías para valorar la lectura, la escritura, el cálculo mental, las herramientas memoria, acción, pero siempre y cuando la batería o el instrumento les arroje la información que ustedes quieran, yo creo que es una herramienta que se pudiera utilizar siempre y cuando me permita a mí obtener la información necesaria. Sí, se tendría que analizar para ver si nos puede servir o no. Así es, los psicólogos tienen igual una herramienta, un instrumento que es el de habilidades adaptativas. Recuerdo que en mi primer año se aplicaba a todos y realmente es un trabajo un poco extenso el de habilidades adaptativas porque es un cuestionario amplio que se le hace al padre de familia, al tutor, al docente, al maestro de grupo, al maestro de apoyo. Y realmente pues es un instrumento que no se le debería de aplicar a todos los alumnos. Por eso les decía, si les facilita el trabajo y les da la información que requieren y es un elemento que pudiera ser empleado, adelante. En el manual de operatividad igual ustedes van a... Sí saben que en Campeche tenemos un manual de operatividad, me imagino, ¿verdad? Allá les dan todos los filtros, porque a lo mejor el maestro Freddy les dice de filtros, todo está ahí. Así es. ¿A poco no nos dio trabajo, maestro, aprender esos benditos filtros?
Sí, hasta ahorita tengo problemas con lo que Sí. maneja psicología, por ejemplo. Sí, y ahí hay información, pero sí hace falta como especificar cierto tipo de información. Y eso a mí, la verdad, me da pie a buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Que me puedan enriquecer la información que yo necesito. Sí, así es, maestro. Así es, maestros. De hecho, a nosotros nos han mencionado sobre un manual, pero no nos han especificado como tal cuál es. Y pues, ese, ¿cómo se llama? Me gustaría saber con qué nombre se le conoce más que nada el manual. O cómo lo podríamos buscar, porque nos podría servir para, pues, de evidencia. Pues realmente es el manual de operatividad de educación inclusiva cuando empezó el boom de la educación inclusiva. El Campeche fue uno de los primeros estados que adoptó esa educación e hicieron ese manual. Yo creo que así lo pudieran eh, buscar en internet, Manual de Operatividad de Educación Inclusiva del Estado de Campeche. Cada estado tiene sus manuales, pero Es, pues es del 2017, si no fallo. sí, fue cuando entró aprendizajes clave, me parece, con el formato de educación inclusiva, eh, y entró todo este cambio de que ya no es integración, ahora es inclusión. Entonces, eso fue uno de los primeros cambios que tuvimos los maestros que estamos activos, que fue nuestro manual, donde nos brindan. La verdad es que es un manual, pues, completo. Te dan ahí los instrumentos, los filtros que hay que llenar para conocer el contexto escolar, el contexto del aula, el contexto familiar, y también brinda algunas sugerencias, da algunos conceptos, da definiciones, problemas de aprendizaje, eh, autismo, dificultades de comunicación. La verdad, si lo pudieran conseguir, o si gustan, se los puedo enviar. La verdad es que no está de más que lo tengan y que lo conozcan para cuando les Por hablen de favor, ello. maestra, por favor, pues para Claro. conocerlo y pues tener un amplio, ¿no? Un amplio ya, un conocimiento más amplio sobre este manual y pues poder empezar a conocer y pues con ayuda de los maestros ya explorar dentro de él para ver cómo se trabajaría con ese manual, pues ya para estar más preparados. Y no se estresen. Todos nos estresamos en ese momento, ¿verdad, maestro Freddy? Sí, así es. Hasta, a veces, hasta en los cursos nos dan sugerencias de cómo vencer estas emociones negativas. Sí, de hecho, a experiencias nos han comentado que pues el trabajo que se nos pide ahorita, cuando llegas a la hora de la práctica ya laboral, ¿no? Saliendo de la escuela, pues no viene siendo la misma, como que el mismo exceso de trabajo que nos piden ahorita, por así decir, a cómo es en la realidad, que no es tan complicado, pero sí lleva su propio grado de dificultad, pero no el nivel de exigencia que nos hacen ahorita los maestros. En algunos, ¿cómo se llama? Amigos me han comentado más o menos, pero no sé si sea realmente, ¿no? Porque puede ser uno a muchos. Van a ser exigencias diferentes. Ándale, Va a haber exigencias, pero van a ser exigencias diferentes. Y bueno, esperemos que tengas el apoyo de compañeros de otras áreas con las que puedas complementar, con las que puedan complementar su experiencia docente. ya no sería un trabajo como que así solo, que se realizaría solo, ¿no? Sino tendrías un equipo que te complementaría ese trabajo. Sí, ustedes están en la licenciatura de educación inclusiva. Sí, inclusión educativa. Ándale, inclusión educativa. No, sí, padrísimo.
ustedes nos hacen falta a nosotros, así que apúrenle, macháquenle y dale, de una vez. De hecho, cuando nos inscribimos para entrar a la normal, pues venía otra licenciatura y cuando llegamos ya pues nos dan la sorpresa de que cambió y que vamos a salir como la primera generación con licenciatura en inclusión educativa. Sí. Todo cambio tiene que tener cambios también. Qué bueno. Y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, maestros, pues por compartirnos un poco de su información, de su experiencia, ya que más adelante esto nos servirá a nosotros como futuros maestros, ¿no? Y pues de mi parte y de mis compañeros, muchas gracias en verdad. Gracias por la No, invitación. a ustedes, gracias por hacernos desempolvar un poco los Claro, conocimientos. así es. Y sí, no se estresen, échenle ganas. Todo sufrimiento tiene su recompensa. Ya lo van a ver. Claro. Cuando se Así es, reciban se darán maestro. cuenta. Muchas gracias, maestros, por esta charla, intercambio de información, que la verdad sí nos va a servir mucho, de mucho, de mucho. Qué bueno, eso es lo más importante, que les sirva a ustedes. Sí, como dicen, fue muy enriquecedor todo lo que se comentó y se estuvo hablando. Muchas gracias por brindarnos parte de su tiempo para estar aquí y poder respondernos estas preguntas que les hicimos. Ustedes, muchachos, Gracias a ambos por la información que nos dieron. De verdad que es muy enriquecedora, como había dicho mi compañero. Y pues en algún momento nos va a servir, ¿no? Y qué mejor que venga de alguien como ustedes, ¿no? Que ya tienen esa experiencia, pues para ahora sí nosotros podamos aprenderla, ¿no? Y pues muchas gracias. No, a ustedes. Hasta luego. hasta luego. Nos vemos, Hasta bonita luego. noche, bonito Esperamos fin de buenas semana. tardes. Igualmente, Igualmente. gracias. Igualmente. Gracias, igualmente.